Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos por tu misericordia, Padre, por permitirnos hoy reunirnos, Señor, para venir a estudiar tu bendita palabra, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Padre, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, que tú obres en nuestro corazón, Señor, para que sea un corazón receptivo, un corazón de buen terreno, Señor, donde germine la semilla y dé al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Padre, gracias una vez más, Señor, porque nos haces ver vez tras vez, Señor, que dependemos de tu gracia y de tu amor y de tu poder, Señor. Padre, bendice este lugar, Señor, bendice el hogar de nuestros hermanos Ricardo y Débora, Señor. Gracias por que lo abren para tu palabra, Señor, y bendice a cada uno de los que están asistiendo, Señor, para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a abarcar varios, a ver si podemos terminar el capítulo 5. Así que vamos a leer, o van a leer más bien dicho, Juan capítulo 5, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 30 al 47. No puedo yo hacer nada. Sí. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió la Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis misioneros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis sacaros por un tiempo en luz. Mas yo tengo mayor testimonio de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que hiciese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habréis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibéis. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer pues si recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creyerais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Amén. Amén, ¿verdad? Pues así, hemos titulado a esta enseñanza, ¿verdad? Los 4 testigos. Los 4 testigos que Jesús invoca aquí para definir lo que él está hablando, ¿verdad? El versículo 30 no lo vamos a explicar porque eso tiene mucho que ver con la que ya explicamos anteriormente, ¿verdad? Con lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces entraríamos de lleno al 31, donde dice, si lo voy a leer que está en la versión de las Américas: si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús no está queriendo aquí decir que él necesita más testimonios para que su testimonio sea verdadero. ¿Por qué? Porque eso sería contradecir lo que él va a decir más adelante, en un periodo de tiempo más adelante. Vamos a Juan 8:14. San Juan 8:14.
Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo Jesús, pareciera lo contrario que dijo anteriormente, ¿no? Que en el 5:31. Pero no es una contradicción. Lo que pasa que aquí en Juan 5:31, lo que Jesús está expresando es lo siguiente. Tenemos que tener en mente el suceso que está pasando Jesús en ese momento, ¿verdad? Recordemos que tiene ante él gente que lo está acusando, gente que no le cree, ¿verdad? Gente que está nada más tras de él. Entonces lo que Jesús está queriendo decir aquí en el versículo 31 es lo siguiente, ¿sí? Jesús le está diciendo, aunque yo les muestre todo lo que les muestre, ustedes no van a creer. ¿Cómo no van a creer? No van a creer. ¿Sí? Es como se va a hacer un evento de unas premiaciones y hay uno que se merece todo el premio, ¿no? Y el jurado sabe que se merece él todo el premio, pero sabe que la gente que está ahí no quiere a ese, ¿verdad? Y es como si el jurado dijera, miren, quien se lo merece es él, pero ustedes no quieren aceptarlo. Ustedes no quieren aceptarlo, así que para que lo puedan aceptar, les vamos a tener que presentar las credenciales o todo el por qué se le va a dar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está haciendo aquí Jesús. No es que su testimonio de sí mismo no valga, porque él más adelante va a decir, yo no recibo testimonio de hombre. Sí, lo leímos ahorita en lo que estamos leyendo. Yo no recibo testimonio de hombre, ¿sí? Pero aquí lo que Jesús está queriendo decir es eso. Su audiencia, Jesús le hablara lo que les hablara, no quieren creer en él, ¿eh? Están cegados, están molestos por lo que sucedió. Así que Jesús pareciera que está apelando a Deuteronomio 19:15. Vamos a Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, bueno, dice Jesús, como si les dijera Jesús, ¿verdad? Ok, no quieren creer en mí, no quieren creer en mis palabras, les voy a presentar un testimonio como marca la ley, ¿verdad? Les voy a presentar no 2 ni 3, les voy a presentar 4 testigos. 4 testigos que van a demostrar, ¿verdad?, que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y fíjense, a pesar de esta, bueno, lo vamos a ver en clases posteriores, pero a pesar de esta exhibición que les dio Jesús, como leímos en Juan 8:14, los judíos de todas maneras desecharon su testimonio. Vamos a Juan 8:15, por favor, 8:13, perdón. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ahí está, ¿verdad? Rotundamente no quisieron aceptar absolutamente nada, ni posteriormente, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ¿cuáles son esos 4 testigos o testimonios que el Señor va a dar? Bueno, los testimonios están del versículo 33 al 47 y empiezan con el precursor Juan el Bautista, que son los versículos 33 al 35. Las obras, ahorita no lo vamos a leer, las obras completadas, versículo 36, la palabra del Padre, 32, 37 y 38, y la palabra escrita, 39 al 47, amén, 39 al 47, y empezamos con el primer testimonio que presenta el Señor Jesús, el precursor, Juan el Bautista. Leemos los versículos 33 al 35. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las horas que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas horas que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hasta ahí hasta el 35. Hasta el 35. Entonces,
nosotros podemos ver el testimonio de Juan el Bautista. ¿Dónde encontramos el testimonio de Juan el Bautista? En el capítulo 1, ¿verdad? En los versículos, no los vamos a leer, versículos 19 al 27, del 29 al 36, y en el capítulo 3, versículos 27 al 36, encontramos el testimonio que dio Juan el Bautista acerca de Jesucristo. ¿Qué atestiguó Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué? Que él era el Mesías, el Cordero de El Cordero. Dios. Ajá. Amén. ¿Qué más? Y que era el enviado de Dios, ¿no? ¿Qué más? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ajá, que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, yo aquí las enumeré. ¿Sí? Que Jesús es el esposo. ¿Verdad? Que es de arriba. Es el unigénito. Unigénito hijo o unigénito, como quieran ponerlo. Que es el eterno. Dador de gracia y de verdad. El Cordero que quita el pecado del mundo. Revelador del Padre. El Señor. El Cordero que quita el pecado. Y el que bautiza con Espíritu Santo Amén. y fuego. Va. No, No andaban tan mal, bien, por eso. Eran nueve testimonios que dio Juan acerca de quién era Jesucristo, ¿verdad? Quién era Él. O sea, los fariseos y los judíos que estaban ahorita ahí recriminando a Jesús por la sanación, ¿verdad?, de este paralítico, no habían oído a Juan. Lo habían oído decir, y por eso Jesús apela a Juan, ¿verdad?, al testimonio de Juan, ¿sí? Y por eso le está diciendo, ahí está, véanlo. O sea, no estoy hablando, Él habló de mí. ¿Y qué dijo Él de mí? A ver, como yo le pregunté y me imagino a Jesús, ¿no? ¿Qué dijo Él de mí? ¿Verdad? Entonces nosotros vemos que el Señor Jesús está avalando y les está dando un testimonio a ellos. Pero Jesús se asegura de decirles, pero ojo, yo no recibo testimonio de hombre. Yo no recibo testimonio de hombre. Yo no recibo, o sea, yo no necesito el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? No lo necesito. Entonces, ¿por qué no los das? Pero Jesús, conociendo las preguntas que hay en los corazones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no los das? ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿Lo hago? El versículo 34, ¿cuál es? Sí. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. Seáis salvos, ¿verdad? O sea, lo hago para que ustedes vean en el error que están y puedan ser salvos. Para que puedan ver que lo que están diciendo de mí no es cierto y puedan entender que yo soy el que están esperando. Estoy evocando el testimonio de Juan no por mí, por ustedes. Ustedes son los que necesitan ese testimonio. Yo no lo necesito, ustedes sí. Y si ustedes entienden lo que les estoy diciendo y comprenden esto, entonces es para salvación de ustedes. Es para salvación de ustedes, ¿verdad? No lo hago por mí. Así que Jesús aquí también, hermanos, nos muestra, ¿verdad? Aquí que humanamente tenemos que hacer todo lo que esté con nosotros, en nuestras manos y a nuestro alcance, ¿verdad? Para demostrarle a las gentes la verdad, no por nosotros, no por la verdad, sino porque ellos necesitan conocer la verdad. Porque ellos necesitan ver esa verdad. Fíjense, Jesús les hubiera dicho, pues si no quieren creer, no crean. Últimamente yo no voy a ponerles testimonio de nada. Yo sé quién soy, estoy seguro de quién soy, y se acabó, ¿verdad? Y lo hubiera podido hacer. Pero Jesús dice, no, yo no lo voy a hacer por mí. Lo voy a hacer porque ustedes lo necesitan, ¿verdad? Porque ustedes lo necesitan. A pesar de que sé que no van a creer, de todas maneras se los voy a dar. Para que, a ver, ¿verdad? Okay. Entonces, humanamente, hermanos, tenemos que hacer todo lo que esté en nosotros para tratar de sacar de alguien del error. No por nosotros, por ellos. No por querer ganar algo nosotros, no por querer ganar una batalla, no por querer ganar una victoria, por ellos, por amor a ellos, ¿sí? Es lo que nos muestra Jesús. Amén. Amén.
Y es como también aquí, en base a esto que está diciendo el Señor, como si el Señor dijera, ustedes piden testigos y lo tuvieron. Ustedes me están pidiendo testigos y lo tuvieron. ¿Ya no se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Quién era Juan el Bautista? El último profeta, ¿verdad? El que iba a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Él era el precursor esperado de la venida del Mesías. Ellos, los judíos y los religiosos sabían la concepción milagrosa también que había tenido Juan el Bautista, porque sus padres eran viejos cuando lo concibieron, su mamá era estéril, ¿verdad? Sabían que el papá había tenido una visión de un ángel en el lugar santo, ¿verdad? Todo eso lo sabían, y sabían su ministerio, y sabían cómo la gente buscaba a Juan, y sabían que el pueblo tenía a Juan como un profeta, ¿verdad? Y ellos sabían las palabras de Juan, pero no quisieron aceptar esa parte, ¿verdad? Y les dice, ustedes lo oyeron y se regocijaron un rato en su luz. Juan era esa lámpara, ¿verdad? Que emanaba luz, y ustedes se regocijaron un rato en su luz. Ustedes se regocijaron un rato en la predicación de Juan el Bautista. ¿Sí? Fíjense, aquí parece algo así, pero ahí Jesús también los está amonestando, ¿verdad? Jesús les está hablando también. Que ellos oyeron a Juan, pero estuvieron nada más un rato. ¿Por qué nada más estuvieron un rato estos hombres oyendo a Juan el Bautista? Porque fue emocional, se emocionaron nada más. Bueno, esa es una. Porque no creían en Cristo como Mesías, ¿no? Bueno, podría ser también. Pero hay una más sólida que lo da el mismo testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué les dijo cuando llegaron Juan el Bautista a los líderes religiosos? Nido de víboras. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces los líderes iban mientras Juan no les decía nada, pero cuando Juan los confrontó con su pecado, dijeron, bye Juan, hasta aquí nos caíste bien, ¿verdad? Hasta aquí llegaste, Juan. Ya nos caíste mal. O sea, estaba bien mientras decías el pecado de los otros, pero ¿cómo te atreves a decir mi pecado? ¿Cómo te atreves a decir que yo estoy mal, Juan? Y es cuando dejaron de regocijarse en su luz y también, ¿verdad?, empezaron a desear su mal de Juan el Bautista. Por eso dice, ustedes se regocijaron un rato, pero ya cuando la predicación no se les acomodó a ustedes, entonces ya saltaron, ¿verdad? Ya no les gustó, ¿sí? Ya no les gustó. Y esto, Jesús también aquí hablándonos a todos los que estamos oyendo las predicaciones, ¿verdad? Inclusive hasta el pastor aquí presente. A veces tengo ganas de huir. A todos aquí presentes. El Señor a veces nos habla, nos confronta con la predicación. ¿Y qué vamos a hacer con esta predicación? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos está hablando la palabra de Dios? ¿Lo vamos a ignorar? ¿Vamos a huir? ¿O la vamos a obedecer? Lo ideal es obedecerla para que nos vaya bien, ¿no? Así es, amén. Lo ideal es obedecer, ¿verdad? Que estuvo fuerte, bueno, nos duele, nos confronta, nos enojamos, nos molestamos, pero lo peor que podemos hacer es huir o ignorar lo que Dios nos está hablando, amén. O ignorar, porque si no caeríamos en el mismo contexto de estos hombres que mientras la predicación les decía todo lo que ellos querían, ¿verdad? Es que como en muchas iglesias, ¿no?, donde les predican, te va a ir bien y todo. Dentro de una semana Sí. vas a estrenar automóvil. No, todo te va a ir bien. Van a salir más Bien. cantadas. Sí, te van a salir más cantadas y todo. Pero ya cuando dicen, no, te va a venir aflicciones, te van a venir persecuciones. No. O abandona tu pecado. O abandona tu pecado, ¿verdad? No. Abandona tu ¿Cómo? pecado. Eso no lo dejó, Señor. No, entonces lo mismo sucede. Jesús está confrontando a los judíos, pero también nos está confrontando a nosotros. Y nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Juan el Bautista era la lámpara donde la luz de Cristo era vista. Juan siempre predicó acerca de Cristo, ¿verdad? Y apuntó hacia Cristo como el precursor,
Él siempre habló de Él. Y eso nos hace ver otra vez una característica de por qué Él era lámpara. Él era un verdadero profeta de Dios porque hablaba la palabra de Dios, ¿verdad? Hablaba la palabra de Dios, y la palabra de Dios es espada de dos filos, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No, así no se vale, tenemos que leerla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, ¿verdad? Entonces, cuando el profeta expone la palabra de Dios, el Salmo 119, 105 se hace una realidad. Lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Cuando se expone correctamente es una lámpara que nos hace ver por el camino que estamos andando, ¿verdad? 119, 105. 105, 119, 105. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, somos lámpara de la luz verdadera de Cristo. Como Juan, ahí en ese versículo 35, ¿no? Amén. Era la Juan. luz que Para eso alumbraba. mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, somos lámpara de la luz verdadera, ¿verdad? Lámpara de la luz verdadera, alumbramos realmente. Efesios 5:8. Porque antes eras tiniebla, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Ahí está, ¿verdad? Antes eras tinieblas, pero ahora sois luz. Ahora sois hijos de luz. Andad como hijos de luz, ¿verdad? Nosotros tenemos que alumbrar, que nuestro testimonio alumbre a los demás, que nuestro testimonio alumbre la vida de los demás, que los demás puedan ver en nosotros a Cristo, que los demás puedan ver en nosotros un cambio de vida, que en verdad puedan ver en nosotros, ¿verdad?, lo que es la verdad. Nosotros entonces somos testigos de Jesucristo, ¿verdad? Pedro fue testigo ocular de Cristo, ¿verdad?, de su resurrección y de lo que pasó. Pablo también. Por ejemplo, Apocalipsis 2:13. Sí. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo dice de Antipas? Mi testigo fiel. Bueno, en esta versión mi testigo y siervo, ¿no? Pero en la Reina Valera, mi testigo fiel. Mi testigo fiel. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, necesitamos ser ese tipo de testigos del Señor. Testigos fieles de Cristo. Testigos que reflejen realmente lo que el Señor es en nosotros, que se muestre en nosotros el señorío de Jesucristo. ¿Estamos dando ese testimonio de Jesucristo ante los incrédulos? ¿Podría Jesús ponernos como ejemplo, como lo hizo con Juan el Bautista o como lo hizo con Antipas? ¿Podría el Señor ponernos como ejemplo? ¿Podría el Señor decirle a Satanás, como le dijo a Job: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Hermano, esa debe ser nuestra aspiración. Bueno, más aún, ser más como Cristo, ¿verdad? Pero en sentido de términos humanos, como Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ahora, Dios no nos ha dejado en nuestras fuerzas para poder llegar a eso. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder ser verdaderos testigos del Señor? Con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a hacer que ese poder se manifieste en mí? A través de los medios de gracia. La oración,
la palabra y la iglesia, ¿verdad? Y reunirnos, amén. Entonces, así vamos a ser revestidos de ese poder para ser verdaderos testigos del Señor, amén. Amén. Que podamos dar esa luz, que el Señor pueda decir así de cada uno de nosotros. Gabino era una lámpara que alumbraba, ¿verdad? Que pueda decir así el nombre de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que la gente venía a regocijarse en su luz. Dice, aunque nos odian a veces, pero como decía en Hechos, ¿no? Que hubo mucha gente que no se quiso reunir con los cristianos, ¿verdad? Pero reconocían que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y al final eso trae gloria a Dios también. El testimonio que emanamos le trae gloria al Señor, amén. Amén. Entonces vemos cómo Juan entonces fue un testigo que los judíos sabían perfectamente bien y rechazaron ese testimonio, amén. Luego Jesús presenta su segundo testigo. ¿Cuál es esa? Las obras completadas del Señor Jesús, lo que Él ya había hecho, amén. Amén. Es el versículo 36, amén. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre que me ha enviado. Amén, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo hizo muchas obras, ¿verdad? Muchísimas. No sabemos al momento de que le estaba diciendo cuántos milagros ya había hecho. Sabemos de Juan porque Juan escogió, ¿cuántos, hermanos? Para demostrar que 4. Jesús es Dios. No, 11. no. 8. 8, amén. 8 señales que demuestran específicamente que Jesús es Dios. En el libro de Juan. Amén, en el libro del Evangelio de San Juan. Pero sabemos, mismo Juan dice, si se hubieran escrito todas las cosas, ¿verdad? Son bastantísimas. No cabrían, ¿verdad? Ese es un superlativo que utiliza, no quiere decir pero para demostrar de que, vaya, no tenemos tiempo ni de escribirlas. Entonces imagínense todos los milagros, todo lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Y ellos lo estaban viendo, pero no lo aceptaban. Si nos basamos solo en el contexto de Juan, el Evangelio, ¿cuáles milagros llevamos? En la boda de Caná. El agua hecha en vino, amén. De ahí, El paralítico de Bethesda. Nación de un noble, la sanación del hijo del oficial, del rey, La purificación del templo. la purificación del templo, La mujer samaritana. no, y no fue milagro, ya nada más fueron esos. De veras. Bueno, sí fue un milagro interno, ¿va? Pero no visible a los demás, pero sí fue salvación, amén. ¿Por qué hizo Jesucristo también? No, pero no está relatado en Juan, entonces por eso decía, basado en el puro contexto de Juan. Malaquías 3:1, porque la purificación del templo era una señal. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vendrá súbitamente a su templo. Era una señal del Mesías, ¿verdad? Entonces Jesús la cumplió en la purificación del templo. Por eso le dijeron, ¿te acuerdan los sacerdotes? ¿Qué señal nos muestras? Bueno, pues ahí la tenían, pero bueno. Entonces, otra vez Jesús evoca esas señales para que ellos puedan ver, ¿verdad? Que las señales mismas, las obras que él ha hecho, demuestran quién es Él. Amén. Demuestran quién es Él. Ellos mismos sabían esto. Ellos mismos lo sabían, porque ¿te acuerdan? Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Había un hombre. Adelante, hermano. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahí está, ¿verdad? Nicodemo era un fariseo, miembro del Sanedrín, el maestro de maestros de ese momento, ¿no? Entonces dice: sabemos que has venido de Dios, ¿por qué? Porque las cosas que tú haces, Porque nadie puede hacer las señales que tú haces, ¿verdad? si no está Dios con él. Si no está Dios con él. Entonces, ellos mismos sabían y estaban viendo las obras. O sea, ya habían oído a Juan el Bautista,
estaban viendo los portentos que Jesús hacía, los milagros tan gloriosos, ¿verdad? Que nadie más podía hacerlos, y aún así cerraban su corazón. ¿Sí? ¿Cuántas señales no habrá hecho el Señor? O sea, de cuestiones, y cerraron su corazón rotundamente, ¿sí? Ahora, esto nos habla, y como ya lo hemos visto, ¿verdad? Y lo hemos enseñado, las señales no ganarán la salvación de nadie. ¿Sí? Y lo podemos ver con todos los milagros que Jesús hizo, los judíos no creyeron en él, ¿verdad? Con todos los milagros que él hizo. Entonces, las señales no salvarán a nadie, ¿sí? Pero las señales o milagros sí fortalecen la fe de una persona que ya tiene fe, ¿verdad? Entonces, cuando oramos y Dios nos contesta una oración, eso fortalece nuestra fe. Amén. Fortalece nuestra fe, ¿sí? Pero no genera fe, ¿verdad? No genera fe. Además, los milagros tienen valor demostrativo, ¿verdad? Demuestran. ¿Sí? Como en el caso de que leímos ahorita de Nicodemo. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales. O sea, está demostrado por lo que estás haciendo que vienes de Dios. Amén. Las obras que Jesús hizo demostraban la aprobación del Padre y que Él lo había enviado. ¿Sí? Demostraban, sabemos que has venido de Dios. Ahí está. Mismo fariseo lo estaba diciendo. Has venido de Dios. Las obras demostraban que Jesús había sido enviado por el Padre. Amén. Reconocía que venía de Dios. Así es. Las señales nunca suplirán la palabra de Dios, porque ¿qué dice Romanos 10:17? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 1 y 2. 4. 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo Que y fuera de instes. instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Pablo, fíjense lo que le recomienda a Nicodemo, ¿verdad? ¿Qué dice? Que prediques. No, a Timoteo. A Timoteo, perdón, sí es cierto, a Timoteo, que prediques, ¿verdad? La palabra. Fíjense que no le dice, y haz milagros. Nicodemo, haz milagros para que la gente... No, predica la palabra. Nicodemo, predica la palabra, ¿verdad? Los milagros no van a hacer que la gente crea, pero la palabra sí va a transformar el corazón de la gente. Amén. Amén. Por eso Romanos 1:16, ¿qué dicen? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación, al judío primeramente y después al judío. Amén, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree, Sí. al judío primeramente y también al griego. Amén, amén. Se Sí. faltó, que cree. Por eso hay que leerlo. No te adelantes. Tranquilo, estamos tranquilos. No estamos diciendo, Bueno, nuestra fe y esperanza deben estar basadas en lo que Dios ya ha revelado y nada más. amén. ¿Sí? Nuestra fe y esperanza debe de estar basado en lo que Dios ha revelado y nada más. ¿Qué es lo que Dios ha revelado? La palabra. La palabra. Ya. En eso debe estar nuestra fe, fincada, ¿verdad? Entonces las obras de Jesús demostraban todo esto. Amén. Amén. Tercer testimonio que presenta. Ya vimos Juan el Bautista, las obras completadas, y ahora viene la palabra del Padre, ¿sí? O el respaldo del Padre. Versículos 32, 37 y 38. 31. Otro es el que da testimonio acerca de mí, sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 32. ¿Qué? 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. 37. ¿Cuánto? 39. 37 y 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Sí, ahí está, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí que el Señor, ¿verdad? Dice, hay uno que da testimonio de mí, pero ustedes no quieren recibirlo. Y después como que Jesús, ¿verdad? Entiende
el corazón de los judíos, y seguramente en su corazón estaban diciendo, ¿estará hablando de Juan el Bautista? Como cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno, ¿será Elías? ¿Será aquella? ¿Verdad? Entonces Jesús se adelanta y sabe lo que es, por eso le sacó de Juan el Bautista. Pero realmente el versículo 32, él iba a meter primero al Padre, pero se adelanta por la cuestión, ¿verdad?, de los judíos. Pero realmente quien da testimonio real de Cristo Jesús es el Padre, ¿verdad? Es el Padre quien está dando ese testimonio correcto. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, Espérame. Vamos a esperar a que todos lo tengan porque estamos como que en unas carreras y la gente que no... Mateo 3, 16. 3, 16 y 17. ¿Usted lo tiene, Juan? Ya. 3, 16. 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia. Nosotros vemos, ¿verdad? Dios dio testimonio ahí, este es mi Hijo amado. ¿Sí? Juan alude acerca de esto. Juan 1:34, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 34. Yo le he visto y he dado testimonio. Perdón. Sí. Ahorita que todos. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén, ¿verdad? Yo he visto y he dado testimonio, pero ¿qué testimonio? De que él dice, sobre quien veas descender, el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es, ¿verdad? Juan les dijo eso a los judíos. ¿Sí? Y Juan dice, ¿quién me envió? ¿Quién envió a Juan? Dios. Entonces Dios estaba dando testimonio también a través de Juan y diciéndole, Juan decía, el que me envió me dio esta señal de saber quién era, ¿verdad? Y es él. Entonces hay una palabra de Dios ahí, ¿verdad? Y Dios dijo también en el bautismo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto, hermanos, esto recordando, y tenemos que ponerlo, porque, ¿qué dijo Jesús? Al Padre, ustedes no lo han oído, ¿verdad? No lo han oído. Entonces, tenemos que recordar aquí, porque luego dicen, hay contradicciones en la Escritura. No hay contradicciones. Tenemos que recordar aquí quién es realmente Jesús. Juan 1:1. El verbo, la palabra de Dios, la expresión de Dios. Era con Dios el verbo. Entonces, el Padre habla cuando el Hijo habla. Amén. Amén. Entonces, por eso es que Jesús, al estar diciendo, este es mi Hijo amado, sí, está el Padre, pero la palabra es Cristo. Amén. O sea, la voz es Cristo mismo. ¿Sí? Recordemos que Él es divino. Amén. 100% Dios, 100% hombre. Amén. Entonces, bajo ese concepto nosotros tenemos que entenderlo. Juan capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer el Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sigo? 5:19. Ajá. Y ahora 14. San Juan 14. 19 y 24. El que lo encuentre, nada más ahorita que lo encuentre el hermano Gavino, ya lo leemos. 19. Amén. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero ¿Sí?
19, 14. No, 14, 19. Ah, perdón. Repito, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y el 24? 24. 24, 24 es. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que me ama, mi palabra guardará. Pero la palabra no es mía, es de mi Padre, pero es mi palabra. Es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? El Padre es el que imita, pero la expresión, ¿quién es? Es Cristo mismo del Padre. Él es el logos de Dios, Él es la expresión de Dios. Por eso Jesús dice, es mi palabra. Amén. Amén. Y es lo que el Padre quiere que se exprese. Amén. Es lo que el Padre quiere que se hable. Por eso es la palabra de Cristo y es la palabra del Padre al mismo tiempo. Amén. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí está, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió, Espérate que no encuentren y lo leo, hermano, ahorita. Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Está, ¿verdad? Entonces Dios habló varias veces acerca de su Hijo y en el Antiguo Testamento también Dios estuvo hablando. Dios le habló a Moisés, a Gedeón, a Manoah, ¿verdad? Nosotros vamos a ver varias partes de esta parte. Leemos por favor, Juan 5:37. Ahora sí, como ya lo hemos leído varias veces, quien lo tenga rápido para no atrasarnos. también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ahí está, ¿verdad? La palabra aquí, aspecto, es la palabra griega que denota externo, o sea, apariencia externa, ¿sí? Ahora, si lo vemos esto con 2 Corintios 4:4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca. ¿Cuál es Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios? La verdad, amén, ¿sí? ¿La gloria de quién? De Dios. No, léelo otra vez. La luz del Evangelio, la gloria de Cristo, ¿La gloria de Cristo en qué? ¿Y qué más? el cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo es la expresión de Dios. Cristo es la apariencia de Dios. Por eso Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Y en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. ¿Verdad? Uno somos. Amén. Amén. Entonces, es lo que nosotros debemos de entender. Claro que una lectura rápida nos podría decir muchas cosas, ¿verdad? Pero por eso hay que escarbarla a veces a la palabra de, bueno, no a veces, siempre a la palabra de Dios para encontrar lo que en verdad quiso decir el Señor Jesucristo. Amén. 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 Así que lo que Jesús estaba reprochando a ellos era su incredulidad, que no les dejaba ver quién realmente estaba enfrente de ellos. Jesús les acababa de decir la igualdad que tienen con el Padre. Jesús les acababa de decir la igualdad que Él tiene con el Padre. ¿Se acuerdan? El que honra al Hijo, honra al Padre. Lo mismo que hace el Padre, lo hace el Hijo. El Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. El Padre al que quiere da vida, el Hijo al que quiere da vida, ¿verdad? Y así Jesús se fue comparando y les fue diciendo todo esto, ¿verdad? Pero ellos
¿qué pasó? Seguían incrédulos. Seguían incrédulos, ¿verdad? Necios, más bien. Entonces Jesús les dice que la palabra de Dios no mora en ellos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 16. 3, 14 al 16, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén, ¿verdad? Entonces, y ahorita lo vamos a explicar en lo siguiente que viene. Entonces, cuarto testigo. Primer testigo, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Segundo, las obras mismas. las obras completadas. Tercero, El el Padre, ¿verdad? Y cuarto, la palabra escrita. Amén. La palabra escrita. ¿La palabra de quién habla? ¿El Antiguo Testamento de quién habla? De Cristo. De Cristo. Desde Génesis hasta Malaquías habla de Cristo. ¿Sí? Entonces Jesús les plantea esa parte, ¿verdad? Y desde el versículo 39 al 47, ¿verdad? Y aquí viene algo importante. No lo vamos a leer ya, se los encargo de tarea que lo lean, porque ya lo leímos. Pero aquí viene algo importante. ¿Se acuerdan? Aquí viene ese pasaje que dice, escudriñad. Las escrituras, de ahí en... Hay 39. Ajá. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Bueno, pues resulta que no es lo correcto escudriñar. Porque parece que Jesús les está dando una orden. Escudriñen las escrituras, un mandato, escudriñen las escrituras. Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿a quién le estaba diciendo eso Jesús? A los judíos. A los judíos, y entre los judíos, ¿quiénes estaban? Los fariseos y escribas. ¿Y quiénes eran los fariseos y escribas? Los maestros de la ley. Los maestros de la ley. Se la sabían ya de todas. Entonces, y es que en el griego no está en imperativo, está en indicativo. Entonces no es escudriñar. A ver, tu versión, ¿cómo dice, hermana? Examináis. Examináis, escudriñáis. ¿Eso qué significa? Ustedes han estado analizando la palabra. Ustedes han estado leyendo la palabra. Ustedes han estado escarbándole a la palabra porque ustedes dicen que ahí está la vida eterna. Fíjense, no es un mandato. Jesús les está diciendo, les está indicando lo que ellos están haciendo. ¿Sí? Lo que ellos están haciendo. Ustedes están yendo a la palabra porque creen que allí van a obtener la vida eterna, que ahí está la cuestión de la vida eterna. ¿Por qué fue Nicodemo a ver a Jesús? Porque tenía una inquietud, la vida eterna. ¿Por qué fue el joven rico, verdad, a ver a Jesús? Porque tenía una inquietud, la vida eterna. Y ese joven sabía la palabra, se sabía los mandamientos, sabía todo, pero no había encontrado la vida eterna. Entonces él quería encontrar la vida eterna. Entonces, nosotros vemos aquí que Jesús les está diciendo, ustedes están examinando o escudriñando las escrituras porque, verdad, anhelan en ellas encontrar la vida eterna. Pero ellas están dando testimonio de mí y ustedes están rechazando ese testimonio. Ustedes están rechazando ese testimonio. Ustedes quieren encontrar la vida eterna, pero la vida eterna es por mí. Y ustedes lo están rechazando. ¿Verdad? Ustedes lo están rechazando. Recordemos, ¿verdad? Lo que les decía, que eran doctores de la ley, muy eruditos, que escargaban bastante las escrituras, ¿verdad? Lucas capítulo 24, versículo 32 y 44. Lucas 24, 42. 32 y 44. 24, 32. Uh-huh. Se dijeron el uno al otro. A ver, ¿Ya? sí, ya. Y se dijeron el uno al otro,
¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24, 32. Y 44. Y 44. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está, ¿verdad? Jesús mismo está diciendo, Jesús mismo les dijo, ¿verdad? Esto es lo que yo les venía diciendo, que se tenía que cumplir en mí todo lo que está escrito en el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. O sea, en todo el Antiguo Testamento, en pocas palabras, ¿verdad? En todo el Antiguo Testamento está hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Está hablando de Cristo Jesús. Y es lo que se negaban los judíos a creer, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Amén. Y al 12. Sí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí está, ¿verdad? Entonces tenían la Escritura como testigo, que habla de Cristo, que hablaba de Él. Ahí podían ver quién en verdad era Cristo y no quisieron. Su celo por la Escritura era bueno. Romanos 10:2. Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo Dios. ¿De que tienen celo de Dios? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahí está, ¿verdad? De que tienen celo de Dios. O sea, sí tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sí? ¿Qué era lo que realmente estaba pasando entonces en los judíos? Sí tenían un celo de Dios, sí estaban estudiando las Escrituras, sí, pero ¿qué pasó? Bueno, Pablo mismo nos dice cuál fue el fracaso, versículos 3 y 4. Ahí léanlo, ¿quién lo tiene? Romanos 10, 3 y 4. Desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el tropiezo? Y ya Romanos, hay un versículo, Romanos 9, versículo 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué fracasaron los judíos? Por su orgullo. Por su orgullo. Hicieron a un lado la justicia de Dios y pretendieron establecer la suya propia. No es que nosotros somos justos, porque somos judíos. Por ser judíos somos justos, somos descendencia de Abraham, ¿verdad? Nosotros nos vamos derechito al cielo, derechito al cielo. Nosotros no somos pecadores, ¿cómo cree? ¿Cómo que ese Juan nos viene a decir que hagamos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo es que Jesús nos dice que somos pecadores, hijos de Satanás? ¿Cómo es, verdad? No. ¿Cómo es que Isaías dice, verdad, que nos tenemos que convertir, que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos? Isaías, Jeremías, ¿por qué desecharon a los profetas? Porque les hablaban que tenían que arrepentirse y tenían que, ¿verdad?, volverse a Dios de todo corazón. Y decían, no, nosotros somos justos, nosotros somos buenos, ¿verdad? Nosotros somos santos, ¿sí? Entonces,
Se montaron en su orgullo y fracasaron. Ahora Jesús en los versículos, en Juan 5, 42 y 44, ¿verdad? Les dice que la falta de amor, ahí dice amor de Dios, pero realmente es amor a Dios, fue la causa de su ceguera. Es decir, se amaban más a ellos mismos que a Dios. ¿Sí? Se amaban más a ellos mismos que a Dios, amaban más sus cosas que a Dios mismo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver esto, amado hermano, que eso no pase entre nosotros, ¿verdad? Que algo amemos nosotros más que a Dios, que nos amemos más nosotros mismos que a Dios mismo, ¿verdad? Que nos puede suceder y podemos empezar algo a amarnos más nosotros que a Dios mismo. ¿Sí? Amar más nuestra comodidad o amar, por eso Jesús dijo, el que ama padre, madre, hermanos, hijos, esposo, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Porque si nosotros no amamos así a Cristo, lo que va a pasar es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Vamos a crear una religión. Vamos a crear una religión sin salvación. Jesús dice, ¿cuál es el resumen de la ley? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De ahí se está basando Jesús para decir, el que me quiera seguir, tiene que amarme más que todas las cosas, que todo lo que pueda él amar. Y ese fue el error. Los judíos se amaban más ellos mismos que a Dios. No es que no amaran a Dios, amaban a Dios, pero se amaban más ellos que a Dios mismo. Y eso, como leímos hace rato, fue un velo para ellos. Fue un velo para ellos que no les permitió ver, que no les permitió, ¿sí?, realmente ver quién estaba enfrente de ellos. Por eso lo rechazaron, por eso no lo siguieron. ¿Mande? Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, tienen el velo puesto, muchos judíos. Entonces es el momento de examinarnos, hermanos, y de ver que Cristo sea nuestro máximo amor, nuestra máxima pasión, por el que nos movemos, vivimos y respiramos. Porque si no, repito, podemos caer en este error de los judíos. En este error. Se amaban más ellos que a Dios mismo. Y de ahí se desprende, ¿verdad?, el versículo 43, que dice, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea, a mí no me quieren recibir, pero si otro viene en su propio nombre, a ese van a recibir. Y sucedió históricamente, Hechos 5, 36 y 37. Bueno, estos fueron antes de Jesús. Oiga. Hechos 5, 36 y 37. Porque hace algún tiempo, ¿ya esto? Sí, ya. 5, Hechos 5. 36. 6 y 37. Ajá. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente detrás sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Amén. ¿Cuándo fue el censo? Cuando Jesús tenía 2 años, ¿no? Que le fueron a Jerusalén, ¿verdad? Entonces en ese tiempo se levantó por eso les decía, ¿verdad? La matación de niños. Sí. Entonces nosotros vemos, hermanos, que anteriormente ya se habían levantado Mesías. Posteriormente se levantaron otros Mesías. En sí se relata históricamente 66 Mesías en un periodo de tiempo. ¿Sí? Uno de ellos muy famoso fue Bar Kokhba, en el año 132 al 135 después de Cristo, que inclusive el más distinguido rabí de ese momento lo declaró como la estrella de Jacob, números 24:17, ¿verdad? Como la estrella de Jacob, lo declaró así. Esta es la estrella de Jacob, la que estábamos esperando, el rabí más esperado, ¿verdad? Y ese hombre se levantó contra Roma, y el ejército romano lo aplastó a su rebelión,
¿verdad? Y entonces dijeron, no era. No era, ¿verdad? Entonces vemos cómo se han estado equivocando y así se han levantado varios, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta todavía que se levante el último anticristo, el falso Mesías, ¿verdad? Y también se van a ir tras él. Se van a ir tras él. Todos se van a ir tras él. Ya cuando entre al templo y diga yo soy Dios, es cuando algunos van a reaccionar y van a decir, hey, este no es. Pero en un principio todo Israel va a creer que ese es el Mesías. Por eso Jesús dijo, si alguien viniera en su propio nombre, a ese le van a creer. Pero a mí no me quieren creer porque soy el verdadero. Y ustedes no quieren aceptar eso, ¿sí? No quieren aceptar esa parte. Si otro viene en su propio nombre, lo aceptarán. Es como está sucediendo hoy en día, hermanos. Si se predica otra doctrina, la gente acepta a un Cristo. Ahí tienen el catolicismo, el mormonismo, testigos de Jehová, no sé, distintas religiones que hablan de un Cristo diferente al de la Biblia, y ahí está la gente siguiéndolos. Pero le hablas del verdadero Cristo y te dicen, no, gracias. A ese no quiero seguirlo. A ese no quiero seguirlo. Yo quiero seguir al Cristo falso. Porque esa es la tendencia del ser humano. Su rebeldía no es que el ser humano no quiera adorar a Dios, pero él quiere adorar a un Dios a su imagen, a un Dios que le sea a su necesidad, a lo que él quiere, ¿verdad? A su conveniencia. Pero no quiere al verdadero Dios, así como no quiere al verdadero Cristo, ¿verdad? Lo rechaza. Esa es la naturaleza real de la humanidad, ¿sí? No quieren, ¿verdad? Y no quieren venir a Cristo, y eso es lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí van a oír, para que vean, ¿sí? A ese sí van a oír, ¿sí? Y Jesús, quisiera cerrar con el versículo 44 para repasar otra vez, ya vimos el 45, 46, dice, ¿cómo podéis creer cuando recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y esto concuerda con lo último que dijimos, ¿verdad? El orgullo de ellos. Les gustaba que la gente les dijera, ¿verdad? Les aplaudiera, les dijera que eran buenos. Todo aquel que le dijeran que eran buenos, que eran lo máximo, todo aquel que dijera que el judío podía conquistar y todo eso, todo aquel que quisiera llevarlos a un cisma, a ese iban a oír. Pero todo aquel que no les aplaudiera a ellos, que les señalara su pecado, que les señalara eso, ahí sí. Ahí sí. Entonces, amados hermanos, estos 4 testimonios le da Jesús a los judíos, ¿verdad? De que Él era el Mesías esperado. Y esos 4 testimonios son también para nosotros, para ver que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Como dijo Juan, todo esto se escribe escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver eso, ¿no? Creer fielmente que Él es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Y entonces adorarle como lo que Él es, aceptarle como lo que Él es. Amén. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues ya vimos y salimos de un error en el que estábamos cuando luego decimos escudriñan las escrituras. La palabra correcta es Examinar, examinar. escudriñar, o sea, puede ser también escudriñar, pero no escudriñar en el sentido de mandato, sino de que ellos estaban escudriñando. Ellos ya estaban, o sea, que ellos ya estaban haciéndolo. No un mandato del Señor que lo hicieran, sino que ellos ya estaban haciéndolo. Esa es la razón por la cual el pueblo de Israel actualmente no acepta el Nuevo Testamento, nomás siguen con el Antiguo Testamento. Pues es que no aceptan a Cristo, no pueden aceptar el Nuevo. Porque si aceptan el Nuevo, tienen que aceptar que Cristo era el Mesías. Entonces por eso no lo aceptan. Por eso no lo aceptan, porque no aceptan que Jesús fue su Mesías. Pastor, entonces los judíos tomaron la ley como a Dios, o sea, en lugar de adorar a Dios,
idolatraron la ley, porque entonces ellos al sentirse completos en la ley, pues ya ellos se sentían, por eso se enorgullecieron, ¿no? Entonces como nosotros que agarráramos la Biblia y la pusiéramos en un nicho, mucha gente, ¿no? La tiene Sí. como adoración, la palabra, Amuleto, muchas veces como amuleto, sí, así como que tenerla en un lugar, eso no es idolatría, ¿no? Sí. Vendría siendo idolatría. Lo ideal es estudiarla, examinarla, memorizarla y obedecerla, Y obedecer. y que nos lleve a Cristo, a amar a Cristo, ¿no? Amén. Tener como nuestro tesoro a Cristo. Es algo parecido, ¿no? Más o menos, sí, ellos veían en la ley ya no un instrumento de muerte para ellos, sino como un instrumento de exaltación de ellos. Mira, yo la estoy cumpliendo. Pablo, ¿se acuerdan antes de la conversión de Cristo que decía? En cuanto a la ley, irreprensible, ¿verdad? Irreprensible. Decía Pablo, yo antes en cuanto a la ley, irreprensible, ¿verdad? El joven rico, todo esto lo he guardado, Señor. Y por eso Pablo le dice en Gálatas, ¿no? Que la ley era su ayo nada más para llevarlos a Cristo. Y ellos se quedaron ahí con la ley y dijeron, aquí estamos cómodos, porque tenían que arrepentirse, ¿no? Como decían. Sí, pues la ley era mostrar nuestra pecaminosidad. El fin de que Dios estableció la ley no fue para salvación, porque la ley no podía salvarnos a causa de nuestra rebeldía interna, ¿verdad? Entonces no podía salvarnos, la ley no fue puesta para salvación, pero sí fue puesta para ver nuestra terrible pecaminosidad y la necesidad de un Salvador, la necesidad de que alguien nos salvara. Entonces es ahí donde tenían que ver, pero los judíos no vieron la necesidad de un Salvador. Ellos vieron, estoy cumpliendo la ley, ya soy salvo, ya soy justo. Y alguno cumpliría la ley porque la ley era Pues irreprensible, decía Pablo. Cumplir la ley en el sentido estricto, absolutamente nadie. Nadie. La ley solamente, perdón, nos enseña quién es Dios, No, cómo guía. es Dios. No, pero, No, nos enseña la pecadores que somos. pero es el estándar de Dios, ¿no? La ley, que es inalcanzable, la justicia perfecta, ¿no? Que Es como los mandamientos, ¿no? la ley es los mandamientos. También está incluida los mandamientos. Es que están los mandamientos ahí. Principalmente es eso, Es los mandamientos. los 10 mandamientos. Sí, porque los tuvo que dar Dios para que la gente supiera dónde estaba mal, ¿no? No donde estaba mal, sino que la gente supiera que estaba mal. Porque hoy en día hay un detalle. En mi persona le comento a los compañeros, amigos, así, oye, en la Biblia, ¿has leído la Biblia? Sí, sí la leo. ¿Y qué entiendes? Nada, no entiendo nada. Entonces, en esa manera que ellos contestan, es porque están muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Porque están muertos, están cegados del entendimiento, no les ha resplandecido la luz de Cristo, pero yo tengo que llevarlos ahí de la mano. O sea, llevarlos de la mano, hablarles acerca de precisamente de la palabra de Dios, de los mandamientos, mira, y confiando en que Dios es el que va a hacer la obra, Porque ¿verdad? ayer precisamente tuve con un compañero allá en el campo Ajá. y me dijo, ¿qué debo de hacer? Le dije, implorar a Dios que te dé entendimiento, ¿no? Primeramente, pedirle, rogarle, que entiendas lo que Él te está mostrando en su palabra, para que tú la entiendas y la comprendas. Y me dijo, escuchar la predicación por medio de la predicación. no, pues lo invité, pero no quieren. O sea, Hermano, ahí es donde se debe hacer hincapié a la condición, o sea, en qué condición estamos delante de Dios. Sí. Porque Él puede implorar, pero si no reconoce que Él es pecador y que Él está mal delante de Dios, pues nomás no va a no, pasar sí nada. reconocen, pero no quieren. O sea, sí, yo sé que estoy mal, pero quieren seguir viviendo así. O sea, no quieren dar los pasos necesarios para conocer a Dios, ¿no? Porque dicen, Pero tenemos que predicarle el evangelio completo, Juan. El evangelio, no nada más, sino predicarles su situación, la ira de Dios sobre ellos, ¿verdad? Cómo están, que en cualquier rato pueden morir y se van a ir a un lugar de condenación. Y la única forma
¿verdad?, de que Dios puede perdonarlos, es si se arrepienten y creen que no hay otra opción. O sea, dejarles bien el hincapié, no hay otra opción. O en dado caso de que no queramos, pues es, mira, si realmente, que los veamos así, si realmente quieres, si realmente estás interesado, te invito el martes. Si realmente estás interesado, si no, 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 ya el último. No, así, está bien. pero no dejen de intentarlo. No, sí, dejen de claro, intentarlo. cuando O sea, haya- síganle hablándole cuando se pueda, ¿sí? Sí, sí. Síganle hablando. Como dije hace rato, ¿no? En lo que esté en nosotros, Sí. Lo tenemos que hacer. De hecho- Hay muchos que no se acercan a escuchar la palabra de Dios porque lo que les rodea se burlan de ellos. Y es que les pueden hacer. Y que dice en Apocalipsis